Bienvenidos a Proyectos con Max Umaña, un espacio donde compartimos experiencias y aprendizajes en áreas como infraestructura, tecnología, salud, educación y cultura. Esperamos inspirarte, informarte y conectarte con el mundo de la gestión de proyectos. Solo aquí por CRC 89.1 Radio. Buenas tardes, muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. El día de hoy, que es un día muy especial, 25 de julio, y vamos a ver la coincidencia que tenemos hoy, porque fue una coincidencia. Vamos a hablar de un proyecto muy especial. Se trata de la restauración de la iglesia de Nicoya, la iglesia colonial de Nicoya. Y para eso tenemos dos grandes amigos aquí de Aplitec, Ricardo Barbosa y Juan Carlos Barbosa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, don Max, muchas gracias. Sí, muchísimas gracias por la invitación, de verdad, que esta coincidencia, porque en el momento que se nos invita, no sabíamos exactamente que caía el feriado como para hablar del tema de la iglesia colonial de Nicoya. Entonces, una muy bonita coincidencia. Muy buenos días, don Max, y a todas las personas que nos escuchan. Nosotros súper orgullosos, muy felices de estar acá y agradecidos porque esta oportunidad de poder compartir con ustedes. Ya tenemos 7 años de haber finalizado la instalación del reforzamiento estructural con fibras de carbono en la iglesia de Nicoya. Y estamos acá, completamente a la orden, súper felices y muy agradecidos. Bueno, para quienes nos están viendo por el Facebook Live, pueden ver que Ricardo y Juan Carlos son hermanos y son gemelos, ¿verdad? Entonces, y de hecho estoy notando que la voz es muy parecida. Para los que están escuchando el programa, ya sea en sus casas o en las presas del día de hoy, que no deben ser cualquier cosa, pues les va a sonar les va a sonar muy parecido. Entonces vamos a tener que aclarar un toquecito, quién está hablando en cada momento, ¿verdad? Bueno, la empresa Aplitec, ¿a qué se dedica? ¿Quién va a hablar primero? Juan Carlos. Va sí, Juan señor. Carlos. La empresa Aplitec somos especialistas en rehabilitación de estructuras. Ya tenemos más de 12 años en el mercado nacional. Aplitec es una empresa costarricense que se especializa en la rehabilitación y mantenimiento de estructuras de concreto, aunque también hemos hecho rehabilitación de estructuras de madera y estructuras de acero también. Bueno, y eso de trabajar junto a los hermanos, ¿eso es posible? ¿Trabajan bien? Perdón que pregunte cosas así. Pues ha sido muy exitoso, o sea, toda la carrera como estudiantes de ingeniería la hicimos juntos. Y ya Ricardo hizo su camino, porque el camino de Ricardo en la formación como ingeniero civil fue en la metalurgia. El camino mío, Juan Carlos, fue en las estructuras de concreto reforzado. Pero esa sinergia ha sido muy exitosa a la hora de formar una empresa como hermanos, ser emprendedores. Nos ha ido muy bien, ha sido de mucho éxito esa combinación de talentos. Muy bien, pero ¿cómo terminaron en reforzamiento estructural en esa parte? Le voy a responder explicándole cómo fue que nació Aplitec. Muy bien. Para el año 2010 ocurre un sismo de 7 en Haití, que hizo mucho daño. En aquel momento yo trabajaba para una empresa suiza que se encargaba de fabricar materiales de muy alta tecnología. Y por lo de la situación del sismo, se nos convocó a varios colegas de Latinoamérica y viajamos a República Dominicana. Allá se nos capacitó y conocí el sistema de reforzamiento estructural con fibras de carbono. Coincide con que cuando llegué a Costa Rica se estaba construyendo la Ruta 27 y varios de los puentes que se construyeron se diseñaron en aquel momento, venían diseñados por españoles que implementaron el refuerzo estructural con fibras de carbono. En aquel momento había muy poco conocimiento. Hasta el momento hay muy poco conocimiento del tema, pero claro, ya hemos hecho bastante en el país.
Ahí es donde nace Pritec, de la necesidad de que no había una empresa que instalara sistemas de reforzamiento estructural con fibras de carbono en Costa Rica. Eso es muy interesante, las fibras de carbono. Y prácticamente por ese tema están ustedes aquí, porque realmente es para nosotros tremendamente interesante el aplicar algo que da una solución casi inmediata en una reparación, sobre todo una reparación estructural. Pero nosotros, antes de entrarle a la materia de las fibras de carbono y todo eso, me gustaría ver un poquito, y dado que estamos hoy 25 de julio, alguno de los dos que me hable un poco, dado que estuvieron ahí en su momento. ¿Hace cuánto fue este trabajo? Se finalizó en el 2019. Sí, 2019. sí, Ya llevamos 2019. 6 añitos de haberlo hecho. Sí, La historia de este templo, ¿verdad? ¿Cómo es esta sí, historia? Si la conocen. claro, Ahí estuve investigando un poquito, pero mejor claro, que la cuenten sí, ustedes. Va a hablar Ricardo. sí. Es muy interesante y es muy importante para los costarricenses porque es el primer templo en Costa Rica y se conserva hasta la actualidad. Hablamos que de los años 1522 a 1544 eh, era una estructura de madera con techo de paja. Y 100 años después de haber sufrido incendios Cualquier cosa que pudo haber pasado sí, ahí camino. es cuando ya se establecen técnicas coloniales como el calicanto. Desde ahí, de 1644, según lo que dice el Centro de Investigación y Conservación de Patrimonio. Se establece esta técnica del calicanto. ¿Qué es el calicanto? Voy a hablar del calicanto porque es fundamental. No es lo mismo, ahora que vamos a hablar del tema de reforzamiento, en una Importante. estructura de concreto en una obra colonial, ¿verdad? Sí, El calicanto es una mezcla de arena, piedra, agua, cal y clara de huevo. no puede ser. La clara de huevo, He escuchado también que usan arroz, si no me equivoco, en la muralla china, por ejemplo, pero no sé, sí, bueno, nunca había escuchado, bueno, no me había puesto a pensar que usaban clara de huevo. hay una proteína que tiene la clara de huevo que hace que esta sea plástica. Es como una especie de pegamento. Sí. Porque en la actualidad que utilizamos el cemento, el cemento es muy rígido, ¿verdad? La clara de huevo no, la clara de huevo era muy flexible. Lo que pasa es que imagínense la cantidad de miles de huevitos que tuvieron que haberse usado, ¿verdad? Para la época Sí, en Nicoya, te sí, cuento que ha sido bastante difícil. ¿Ah? sí, ok. Entonces, este es el calicanto. Bueno, se establecen las paredes y imagínense 1644, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, ¿verdad? Hubo ciertos sismos que la afectaron y de alguna manera, que honestamente no conozco, siempre se rehabilitó y se restauró. Lo más reciente que conocemos es el terremoto del 2012 en Samara. Sí. Fue un sismo con una magnitud de 7.6 y esta la dañó bastante, de manera que ya fue preocupante porque las paredes y la estructura sufrió de daños importantes en donde ya ponían en riesgo a las personas, ¿verdad? Es ahí donde el Centro de Investigación y Conservación de Patrimonio interviene para realizar un análisis, pero fue muy sabia la decisión que ellos toman de buscar técnicas que no cambiaran la configuración arquitectónica original, ¿verdad? Entonces, ya en ese momento se contrata a la empresa Camacho y Mora, que ellos fueron los que hicieron el análisis y el diseño. Esto es la parte estructural, la parte de análisis Correcto, estructural. es correcto. Sí, ellos, Camacho y Mora, conocían de los reforzamientos con fibra de carbono, ellos fueron capacitados y ya después cuando se toma la decisión de quién es el constructor, es la empresa América Ingeniería, quien toma toda la construcción de la obra. Como La contratista obra general. es Sí. correcto, sí, pero Patrimonio pone una especie de restricción que quien va a hacer la instalación del sistema de reforzamiento debe ser una empresa debidamente certificada y con experiencia.
y ya nosotros teníamos varios años de venir trabajando con esto. Es ahí donde don Rodolfo Salas, el dueño de América Ingeniería, nos contacta y nos lleva a nosotros a realizar esta parte. Bueno, lo que hablaste de la historia, me tengo que decir que probablemente tengo que imaginarme que los cabildos que se hicieron para decidir si el partido Nicoya se anexaba a Costa Rica, tuvo que haber sido ahí. Sí. Pienso yo, es un punto de reunión. Entonces, me imagino en ese lugar hace muchos años, bueno, ya 1824, perdón si me equivoco, estoy en lo correcto. Cumplimos Sí, 202 años. 202 años, Ajá. sí, qué susto, casi digo algo mal y me hubieran vacilado. La cuestión es que yo me imagino ese lugar, un lugar muy importante, Sí. en el estado en que estuviera la iglesia, era un lugar donde probablemente se decidió en esos cabildos que pude leer que se llevaron a cabo. Entonces, era importante tener esa edificación como está ahora, ¿verdad? Me Sí. parece haber pasado hace poco por ahí y haberla visto muy bonita, muy Sí, bien, ¿verdad? don Max, vea, visualmente la podemos ver y nos comenta la gente. Fue muy linda esa experiencia porque tuvimos la oportunidad de conversar con la gente mayor de la zona y que conocía tanto de historiadores y de gente que cuida de eso porque saben el valor que tiene, no solo para los nicoyanos o los guanacastecos, sino para todos los costarricenses, ¿verdad? Y la cuidan muchísimo y para ellos es un orgullo muy grande y verla ahora visualmente, usted la ve como en el siglo XVIII, siglo XIX, Recién pero hechita. sí, pero internamente con tecnología aplicada, ya el reforzamiento estructural permite que ya los usuarios puedan ingresar y no tengan que correr los riesgos que corrían cuando estaba dañada. Bueno, ahí, es decir, me parece que deberíamos hablar un poquito de cómo se encontraron. El día que entraron ahí, dijeron, ustedes están contratados. Bueno, yo no sé si fue primero el contratista general y los llamó posteriormente, pero supongo que estuvieron desde el principio del proceso. ¿Cuál era el estado de esa edificación en ese momento que llegaron? Sí, sí, desde el inicio, en el momento en que don Rodolfo nos contacta, Rodolfo Salas. don Rodolfo Salas es el dueño de la América Ingeniería, de la empresa América Ingeniería, que fue quien nos contrató, y nos tomaron en cuenta desde el inicio, sí, cuando nosotros llegábamos, sí era preocupante porque, por ejemplo, en el altar hay un arco que estaba muy dañado, tiene mucha altura. Entonces usted veía los fragmentos en donde da miedo De estar ahí. que Sí, cualquiera pase y vaya a colapsar ¿verdad? Y sí, las paredes, esas paredes tienen unas secciones como de 1 metro de ancho y estaban sentadas por gravedad, ¿verdad? Que a uno le sorprende como una técnica colonial con más de 400 años. Casi 500. Sí, seguían en pie. Y sí, uno dice, bueno, vea que esas técnicas, que cuando eso no se industrializaba el acero, el concreto como ahora, Para nada. Sí. y se mantuvieron en pie, quiere decir que son técnicas exitosas, ¿verdad? Y uno llegaba y las veía y veía huecos que pasaban de lado a lado, ¿verdad? Se podía ver hacia afuera Partidos, sí. o hacia adentro igual. Sí, de hecho que por eso mismo la intervención tuvo que ser paliativa. Se hizo en 3 años. La primera intervención se hizo en el año 2015, que fue cuando se reforzó paredes laterales de la iglesia, por dentro y por fuera. En el año 2017 se intervino la fachada principal, la espadaña principal. Y en el año 2000 se finalizó en el 2019 con la intervención de las sacristías y el altar principal y la fachada posterior. Eso fue fundamental, hacerlo paso a paso. Bueno, ahí necesito que me repitan en qué consiste el interior de esas paredes. Me hablaron de arena, me hablaron de, bueno, podríamos... El calicanto, sí, Sí. Arena, piedra, cal y es un término que se llama
amargasa, que es la mezcla entre la cal, la arena y, La y clara de el, y el huevo. es el aditivo orgánico es la clara de huevo. Ujú, sí. Ok. Ahí se va haciendo con piedra. ¿Era piedra canto rodado? ¿Era piedra viva? ¿Qué vieron ahí? Ese Sí, tipo de piedra. era una ¿Y buena qué piedra. tamaños de piedra? Sí, hablemos de una piedra con un diámetro de, qué sé yo, 30 centímetros, unas buenas piedras. En una sección de 1 metro, usted podía encontrarse piedra roca maciza, que de hecho eso fue muy importante, porque ahorita tal vez vamos a hablar un poquito más del tema de la instalación de la fibra de carbono, pero en la parte superior había que hacer un anclaje. Hay que llegar con un anclaje, entonces había que localizar en la parte de arriba una piedra maciza para poder hacer una perforación y ahí anclar un corbatín, que es una tira de fibra de carbono, y ahí la banda de fibra de carbono que sube a través de toda la pared se anclaba. Eso fue un detalle fundamental. Ok, me pareció, ayer me puse a ver unos videitos. Entonces una parte, creo que era por el altar o detrás, donde vi como fragmentos de ladrillo. Ujú. ¿Eso fueron reparaciones posteriores o me imagino que tantos años hay de todo? Sí, de hecho, hay intervenciones que se han realizado y se agregan elementos de mampostería Sí. de ladrillo. Igual es un cielo, un techo de teja. Ujú. De hecho, que en el altar hubo un hallazgo, porque en las excavaciones que se hacían para reforzar o para poner unos nuevos cimientos, ¿verdad? En paredes, porque se colocaron unos nuevos cimientos, em, encontraron ciertas piezas de ladrillo que seguramente en alguna época hubo paredes de algo ahí importante, ¿verdad? Pero fueron hallazgos que se encontraron en la época de la rehabilitación de la iglesia. O sea, también hicieron entonces modificación de cimentaciones, Sí, de eso, cimientos eso es muy para que interesante. la gente entienda, Sí, los que están claro. ahí en la radio, Sí, estamos hablando de la base de las paredes. Eso es Fue lo que hace que la pared no se hunda, sino correcto. por ejemplo, o la base para que una pared pueda permanecer en el sitio y está en contacto con el terreno. Ujú. fue muy interesante porque ahí vino un gran reto. Fue algo, una experiencia para nosotros como profesionales importantísima, que más bien se lo voy a dejar a Ricardo para que la explique. Sí. Bueno, antes voy a explicar un momentito en qué consistió realmente el trabajo de reforzamiento estructural. Porque lo que se busca con el tejido de fibra de carbono, que una de las características principales es la alta resistencia a la tensión, es mejorar la capacidad de tensión de las paredes laterales y se colocan unas bandas de 50 centímetros de ancho que van desde arriba hasta abajo y se amarran en el cimiento que se construyó nuevo. Lo que se hicieron fueron unos bloques, tanto adentro como afuera de las paredes laterales, en todo el perímetro, ¿verdad? Unos bloques de 1,5 metros de profundidad por 1 metro de ancho, eh, como para darle estabilidad de desplante Ujú. a la pared, ¿verdad? Eh, pero bueno, ya sabíamos que íbamos a hacer bueno, que la empresa América va a realizar las excavaciones. Se tenía entendido que habían entierros en las afueras de la iglesia, Alrededor. pero no sabíamos que adentro. Y cuando se comienzan a hacer las excavaciones y vamos trabajando en conjunto, comienzan a aparecer restos óseos. Bueno, eso está todavía más Sí, complicado, sí, sí. Claro, ¿verdad? es ahí donde interviene la conservación de patrimonio, trae a los arqueólogos y eso hace que el trabajo se complique. ¿Qué hicieron en ese caso? Nosotros ¿Eran enterrados en tierra o era una cajita, un espacio, una Vea, cámara? era en tierra y nos dimos cuenta que ya luego la información que nos pasan los arqueólogos, porque nosotros lo único que hacíamos era ver. Sí. Sí, Ni siquiera ver porque era súper restringido. O sea, la forma en como ellos lo manejan es muy profesional, lo protegen muchísimo para que no se fugue información sí, y nosotros teníamos que ser como muy prudentes en ese lapso de trabajo, ¿verdad? sí, y ya se llega a determinar
a uno le surgen muchas preguntas, porque uno dice que esos restos óseos de quién habrán sido, de indígenas, de gente de la colonia, de españoles. Y se determina que eran cuerpos que tenían más de 300 años, entonces las características, según los arqueólogos, eran de españoles. De español. Pueden ser sacerdotes que estuvieron También, cosas así. de hecho sí, era curioso porque, por ejemplo, en una parte se encontró un cuerpo que era muy largo, se veía que era un señor que era muy alto, un señor y una señora, ¿verdad? Había otra parte en donde habían restos de niños, solamente en esa parte se determinaba que habían niños de entre 12 y 15 años, adolescentes, eran solamente en esa parte en donde estaban. Pero al final los arqueólogos luego cuentan que se sacaron más de 150 cuerpos. Cuerpos, osamentas, por así decirlo. Osamentas, es correcto. Muy interesante eso. Se reforzaron bueno, se hizo una cimentación. Eso implicó que eso tenía un piso, sigue teniendo, es un piso nuevo el Sí. que tiene ahora, o se No, restauró, se rescató el piso. se rescató. De hecho, eh, hubo que ser muy cuidadoso con retirar las piezas, porque esas mismas piezas se iban a colocar. Entonces, donde se hace la excavación, las piezas se sacan, se conservan con mucho cuidado y luego se vuelven a colocar. Actualmente usted llega y ve el piso original de hace muchos años, ¿verdad? De hace muchos años. No es el original, estoy seguro, No. porque probablemente en algún momento alguien dijo, pongamos un piso más bonito y Claro. lo cambió, ¿verdad? Igual con la madera, con la madera inclusive de las bancas, la madera de columnas, de piezas, se ha cuidado mucho y se ve muy bien cuidada, pero muy probablemente en algún momento Fue alguna se cambió. remodelación que se Ajá. hizo. Ok, ya casi le entramos a la carnita de la fibra de carbono, pero estos temas que han hablado Sí. son tremendamente interesantes. Sí. Es decir, no pensaba yo que un tema así íbamos a terminar hablando de entierros y cosas de esas. Claro. Entonces vale la pena haberse desviado un poquito en ese tema, ¿verdad? ¿Qué plazo tuvo este proyecto? Porque ya veo que incluso tuvieron que intervenir por un imprevisto. Entonces, ¿cómo estuvo ese tema? Sí, como lo explicaba ahora, se hizo en 3 etapas, ¿verdad? Desde el 2015 hasta el 2019, ¿verdad? Bastante. Sí fue bastante. De hecho, que entre etapa y etapa se tenía el tiempo por diversas cosas administrativas, pero la decisión fue muy buena, o sea, hacer una intervención paliativa para chinear al templo, ¿verdad? Permitió que se fuera pensando muy bien las cosas, que se planificara muy bien todo. Y hasta ahorita, que hoy estamos cumpliendo 7 años de que se hizo la inauguración de la restauración de la iglesia de San Blas de Nicoya, podemos confirmar de que fue un total éxito. ¿No hemos tenido un buen menión desde entonces o sí? De hecho, No. que estando en obra, aún estábamos como a medio camino de la última etapa de la reparación de la sacristía, de los arcos, de la fachada posterior. Estando en obra, se vino un sismo y estábamos dentro de la iglesia. Y claro, todos volvíamos a ver para ver qué pasaba, ¿verdad? Y para ver si corríamos, ¿verdad? Pero de ahí fue probado. Ya estaban reforzadas las paredes. Ya estaban Ya está reforzada la fachada y estábamos en la parte trasera de la iglesia, llamémosle así, ¿verdad? Que era la sacristía y la fachada posterior. De ahí se ha comportado muy bien. No creo, Max. Viera que cuando uno está en eso, en esto que nosotros andamos, donde estas técnicas le permiten a uno dar soluciones prácticas y no solamente con temas de patrimonio, sino desde una estructura nueva, un edificio nuevo, hasta una casa, algo doméstico, ¿verdad? Se puede implementar este tipo de soluciones. Claro. Entonces, esto nosotros nos da mucha seguridad. Y no porque lo instale Aplitec, sino porque también hemos realizado pruebas con estudiantes en tesis, en el ANAM, en el TEC, probado los materiales nosotros por nuestra cuenta en laboratorios y vemos que los resultados son tan sorprendentes. Algo tan
tan básico como tomar una muestra de un cilindro de concreto que tenga tal vez una resistencia de 210, la forramos con una bandita de fibra de carbono, Alrededor. la volvemos a llevar al laboratorio a fallar y hemos encontrado resultados sorprendentes de hasta 600 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, en el momento que uno ya se involucra con esto y ya los clientes le piden garantías y todo este tipo de cosas, ya uno tiene la seguridad de que este tipo de tecnología funciona muy bien. Sí, yo quiero agregarle parte del inicio de nosotros para poder tropicalizar este sistema tan novedoso. Fue comenzando a hacer tesis con estudiantes. Recuerdo que un estudiante de ingeniería en la Universidad de Costa Rica se construyó una viga de concreto reforzado, se le colocó fibra de carbono en la cara inferior para fallar la flexión. Los resultados fueron sorprendentes. Entonces esa tesis de ese muchacho fue excelente. Ahora, perdón que te Sí. interrumpa ahí y pregunto al de los dos que sea más especialista en estructuras. ¿Se pudo corroborar teóricamente el cálculo estructural que se pudo hacer? O sea, Claro. o es todavía muy incierto. O sea, yo puedo verdaderamente hacer modelos Claro. de reestructuración calculados por un ingeniero estructural, ingeniero civil, y poder decir, ok, ya lo calculé, si es posible y vamos a ejecutarlo. De hecho, que nos apegamos nosotros aquí en Costa Rica a la normativa de ACI porque hay un apartado que es el apartado de ACI 440 2R-17, que es para el reforzamiento estructural de elementos de concreto reforzado con fibras de carbono adheridas externamente. Así se llama el apartado. Eso es muy bueno, que el ACI es American Concrete Institute y pues es la base de muchas teorías que se usan aquí en Costa Rica también. Es decir, realmente que tengan un capítulo o una sección dedicada a este tipo de refuerzos. Claro, don Max, y no solamente la instalación, Aplitec no solamente realiza la instalación, nosotros damos el plus de que también diseñamos. Nosotros para llegar a una solución no llegamos solamente a decir, bueno, vamos a poner fibra de carbono porque esto es maravilloso. No, nosotros llegamos con una memoria de cálculo en donde podemos empatar, digamos, la necesidad que hay o el faltante y con la memoria de cálculo poder justificar lo que en algún momento pudo haber sido un recrecimiento de una sección de acero con métodos convencionales, nosotros llegar con la memoria de cálculo y poder decir, con fibra de carbono se va a hacer de tal manera, pero el respaldo es una memoria de cálculo. Bueno, es muy importante para esto mencionar que ya ha habido profesionales que han tomado la decisión de involucrarse en esto, investigar y ya se atreven a diseñar, ya hay software de diseño que permiten no hacer los cálculos a pie. Ya en un software uno mete datos. Qué bueno. Y le arroja ya una memoria con la que usted puede respaldar. Nosotros tenemos al ingeniero Orlando Hey, al ingeniero Olman Elizondo, que ellos nos han acompañado en esto y nos ha dado mucha credibilidad en el mercado. No, es un saludo para don Orlando y don Olman también, grandes ingenieros estructurales de este país y muy serios realmente. En este momento vamos a ir a lo que llamamos la cápsula técnica. Proyectos con Max Umaña presenta la cápsula de la semana. En los proyectos, muchos problemas no se originan por una mala ingeniería ni por falta de recursos, se originan por una mala comunicación. El PMI considera la gestión de las comunicaciones como una competencia esencial para el éxito de cualquier proyecto. No se trata simplemente de enviar correos o hacer reuniones, sino de asegurar que la información correcta llegue a la persona correcta en el momento oportuno y con el nivel de detalle adecuado. Un patrocinador, sponsor, necesita información estratégica
Un ingeniero de campo requiere instrucciones técnicas. Un vecino o interesado del proyecto necesita conocer los impactos que puede experimentar. Todos requieren comunicación, pero no la misma comunicación. Recordemos esta frase: comunicar no es hablar, comunicar es lograr que el mensaje sea comprendido y genere la acción esperada, porque un proyecto bien comunicado es un proyecto con menos riesgos y mayores probabilidades de éxito. Ya retornamos con más de Proyectos con Max Umaña, aquí por CRC 89.1 Radio. ¿Buscas darle un toque especial a tus platillos? Descubrí el sabor auténtico de Laur, el aceite de oliva que ha conquistado el mundo. Ahora disponible en Automercado. Laur se extrae de las mejores aceitunas argentinas, brindándote un aceite de calidad premium, lleno de frescura y sabor natural. Ideal para cocinar o aderezar tus platillos preferidos. Hace de cada comida una experiencia gourmet. Encontralo en Automercado y descubrí por qué Laur es el aceite de oliva favorito de los chefs. Laur, el sabor que marca la diferencia. Número 1 en el mundo por 3 años consecutivos. El agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel. Proyectos con Max Umaña, donde compartimos experiencias y aprendizajes. Estamos de vuelta, volvemos aquí en esta tarde de 25 de julio, celebrando la anexión del partido de Nicoya y justo hablando de un proyecto tan interesante como es lo que fue la restauración de la iglesia colonial de Nicoya. Y estamos aquí con la gente de Aplitec, con los ingenieros Ricardo y Juan Carlos Barbosa, hermanos, socios y además gemelos, ¿verdad? Entonces los tenemos aquí en nuestro programa. Para los que pueden ver en el video, pues ven que verdaderamente no estoy mintiendo, ¿verdad? Y también cuando hablen sería bueno que yo dijera quién está hablando, porque el timbre de voz también es bastante parecido. Y antes de seguir hablando de Aplitec y lo que hace, porque también hay otros proyectos que me gustaría que mencionáramos en lo que nos queda del proyecto, que es del programa, que es medio programa. Sí he visto que este asunto de las fibras de carbono es algo bastante utilizado. Por ejemplo, Airbus, entiendo que el avión A350, que es un superavión de fuselaje ancho, y que creo que el único accidente que ha tenido este avión ha sido uno que por desgracia a alguien se le atravesó y le cayó encima, una cosa así en Japón. Eso fue hace un par de años, si no me equivoco, pero es de los aviones más seguros que se han fabricado. Además, entiendo que su gran porcentaje de su fuselaje está hecho con fibras de carbono y así otras tecnologías y otros usos. Entonces, ¿qué podemos hablar de lo que son las fibras de carbono y su uso en la construcción? Ya hemos hablado alguito, pero aquí incluso como hay cámaras, también podemos hablar un poquito de lo que trajeron aquí estos fibras y este tipo de presentación. Bueno, la fibra de carbono es un material sintético compuesto por muchos filamentos que son muy, muy finitos, muy delgaditos, mucho más delgaditos que un cabello humano. El tejido de carbono se empezó a usar en la industria aérea, aeroespacial. Lo empezó a implementar la NASA en la construcción de sus naves porque si comparamos la fibra de carbono con el acero, es 10 veces más resistente. La fibra de carbono, su resistencia a la tensión es 10 veces más resistente que el acero. Y como es tan poco densa, entonces es muy, muy, muy liviana, ¿verdad? Entonces, la resistencia que puede aportar una banda de fibra de carbono tan delgadita, porque es apenas de 1 milímetro de espesor, es muy alta.
Bueno, entonces tenemos un material, aquí a los que ven en las cámaras, aquí tenemos, bueno, esto es un manto, ¿verdad? Un Sí, tejido de Un fibra de tejido. carbono. Ujú. Es tan resistente como el acero y tan liviano como el papel, o sea, es Ujú. casi el material para hacerse rico, multimillonario, etcétera. Solo falta tan barato como el plástico. Sí, de hecho que ¿Verdad? Solo eso falta, pero no sé cuánto cuesta. En fin, no es que se venda por kilo tampoco, sino que de todos modos es una aplicación. ¿Ah? se comercializa en tres formas. La primera que se diseñó fue las platinas de fibra de carbono, que es 70% de fibra de carbono y 30% su resina epóxica. Pero esta es muy rígida, se usaba para reforzar elementos muy planos, como vigas. Pero si queríamos hacer un reforzamiento que envolvía, por ejemplo, una columna, no podíamos usar algo tan rígido, entonces se inventó el tejido de fibra de carbono que puede envolver y se pone a trabajar a tensión, envolviendo un elemento rectangular, circular. También se comercializa el cordón de fibra de carbono. La resistencia a la tensión de este cordón es increíble. El esfuerzo a la tensión de un cordón de estos puede estar llegando a las 12 toneladas. Es una resistencia increíblemente alta, pareciera ser muy sencillo, pero sí, la fibra de carbono se empezó a usar en estas industrias, en la industria deportiva, en los carros de Fórmula 1, para hacerlos mucho más eficientes, más veloces, más livianos, en los palos de golf, en las bicicletas que están muy de moda. Y los japoneses y los europeos se trajeron la industria de la fibra de carbono a la ingeniería. Entonces, para 1991 se hizo el primer reforzamiento en Suiza de un puente y se utilizó precisamente esta platina de fibra de carbono, ¿verdad? Que es muy liviana, que aporta mucha resistencia a la tensión. Para 1998 se hizo el primer reforzamiento en Latinoamérica y estamos hablando de que en Costa Rica ya se empezó a hablar del tema hasta el 2008, 2010, que se hizo algo por primera vez. Y en aquel momento era muy desconocido. Topamos con la bendición de Dios y la suerte de encontrarnos con esto. Y era un nicho que estaba muy solito aquí en Costa Rica y que se necesitaba de tecnología para hacer reforzamientos que son súper versátiles y muy ágiles. Que Aplitec tiene una marca en específico de fibras de carbono o se casa con diferentes marcas. No, de hecho que nosotros trabajamos, somos aliados de marcas como Sika, que es una empresa suiza que es muy grande, tiene más de 100 años. O una marca italiana también, que es Mapei, que también es una marca europea grandísima, importantísima, ¿verdad? Entonces, trabajamos de la mano con ambas. Bueno, yo tuve la oportunidad de hace varios años, hace como 15 años, no sé, 14, de haber ido a un entrenamiento de Mapei ahí en Boca Ratón, donde aprendí sobre fibras de carbono. Importante no solo la fibra, sino el adhesivo que se use. Supongo yo que eso, las mismas marcas tienen sus propios requerimientos de adhesivos para efectos de la adherencia. De nada sirve tener un material muy bueno si no está bien pegado. Correcto, don Max. De hecho, que en el ambiente de la construcción y de la ingeniería se conoce como materiales compuestos FRP. Traducido al español es un polímero reforzado con fibras, ¿verdad? Entonces es un material compuesto porque indispensablemente se necesita una resina epóxica para poder adherir la fibra de carbono al elemento que voy a reforzar. Entonces, bueno, un material compuesto es el concreto. ¿Por qué? Porque tiene arena, cemento, piedra, agua, aditivos, ¿verdad? Pero la fibra de carbono, para poder que funcione, requiere de un adhesivo, una resina epóxica, para poder hacer exitoso un reforzamiento estructural. Sí, fundamental también el tema de la preparación de la superficie. Porque para el tema de todas las propiedades excelentes que tienen estos materiales, tanto el tejido como las resinas, pero necesitamos un sustrato debidamente preparado y una rugosidad que nos permita que todo esto se complemente. Muy bien, ahorita les hago una pregunta, me estoy acordando de una anécdota, espero que no se enoje mi amigo el arquitecto Marco Castro, excelente arquitecto hoy en día, pero cuando era estudiante, él me contó que cuando era estudiante en su primer año, alguien le
lo vaciló algún compañero más avanzado, le dijo que existía la pintura estructural. Entonces él hizo un trabajo de taller de diseño, como se les hace a los arquitectos, a los estudiantes de arquitectura, y le dijeron, está muy bonito, pero eso estructuralmente parece poco viable. Entonces él, para defenderse, dice, pues se puede usar pintura estructural, algo así. Entonces, no miento al decir que esto se parece a la famosa pintura estructural de mi amigo el arquitecto Marco Castro. Sí. Voy a pasarle aquí este programa, si no lo está viendo don Marco, para que recuerde sus anécdotas. Entonces, eso me lleva exactamente al trabajo propiamente de la restauración de este templo, y lo que me hace pensar es que si ustedes embarran el pegamento en la clara de huevo de hace 200 años, no creo que se pegue bien. ¿Cómo hicieron para que se pegara bien esa cosa? Una muy buena pregunta, don Max, porque necesitamos primero una superficie plana para que la fibra de carbono que va a trabajar a través de todas las paredes, la distribución de esfuerzo sea 100% efectiva. Entonces no se podía adherir directamente al calcanto. Se colocó un mortero de reparación estructural. Entonces fue primero un trabajo de albañilería, porque si vamos a poner las bandas de abajo arriba, bandas de 50 centímetros, toda esa superficie donde va la banda, primero se colocó un mortero de reparación estructural. Perdón, tuvieron que quitar seguro el repello. El adobe. ¿Era en adobe? El adobe. ¿O se encontraron parches de otros materiales? No, era puro adobe. Adobe, se retira el adobe, la capita de adobe, y ya queda visible el calcanto. Ya vamos a poder ver la arcillita que había, la piedra, todo eso, ¿verdad? ¿Se hizo solo por adentro o por los dos lados? Por los dos lados. Era necesario hacerlo por los dos lados. Sí, el análisis dice que para mejorar la flexión de esos elementos se realice por ambos lados. Sí, a veces, para los que dominan estos temas, a veces la tensión se da por el lado de adentro, a veces por el lado de afuera, entonces ni modo, hay que reforzar a la tensión con las fibras de carbono de ambos lados. Tanto los cimientos como el reforzamiento de los muros o de las paredes se hizo por dentro y por fuera. Sí. Bueno, pero en ese caso, ustedes retiraron el adobe, quedado a la vista piedra, junto con arenilla, junto con un montón de cosas. Ahí encima, no, mentira, le pusieron un mortero de reparación. Un mortero de reparación estructural. Ese mortero va agarrado de las piedras y de cualquier cosa, pero confiamos más en las piedras, digo yo. Sí, son morteros de reparación estructural preparados, o sea, que tienen muy buena adherencia, ¿verdad? O sea, tan buena adherencia que se pegaron a las piedras, se pegaron casi que un pegamento. Es un pegamento. Sí, pegamento y flexible, supongo. Y algo muy importante, que son morteros que son diseñados para trabajar en espesores que no son tan gruesos. O sea, morteros que trabajan a 6 milímetros de espesor es suficiente, aportan muy buena resistencia a la tensión superficial, que es lo que necesitamos para poder colocar un refuerzo de fibra de carbono, que es tan delgadito, ¿verdad? Se hicieron pruebas de pull-off, que son pruebas normadas también para poder medir la resistencia a la tensión en esa zona, ¿verdad? Y las pruebas arrojaban que era una superficie apta para colocar un refuerzo de fibra de carbono. Ahí, bueno, entonces ustedes, después de ese mortero, pusieron la fibra de carbono en bandas de 50 centímetros, pero juntas o cada... No, ellas, lo que se buscaba era que a través de todas las paredes se formara como una especie de cuadrícula, porque ellas iban de centro a centro, ellas tienen 50 centímetros de ancho, así se comercializa. Son rollos de 100 metros de largo por 50 centímetros de ancho. Entonces ahí ya nosotros podemos jugar de desastres, cortando el tejido dependiendo de la necesidad. Desastres, no desastres. Desastres. Como un sastre, como un sastre. Tijera, con tijerita. Podemos darle la forma a el tejido de fibra de carbono, porque estos son 50 centímetros de ancho. Y este era el ancho que tenía cada una de las bandas. Lo que pasa es que iban separadas a cada 70 de centro a centro, 70 centímetros. Entonces quedaba libre 20. Sí, libre 20. Esta banda venía longitudinalmente
y venía anclada desde el cimiento, porque quedó dentro del cimiento debidamente fijada. Se colocó y luego se coló la cimentación. ¿Saben qué? Me gustaría tener una foto, me imagino que por fuera tomaron alguna foto Claro, claro, donde estaba en ese proceso. claro. Sería muy interesante ponerla en el resumen que ponemos del programa Tenemos semanalmente, bastantes fotos. ver esa iglesia en ese proceso. Estos son detalles lindísimos, ¿verdad? Que le han dado vuelta al mundo porque, de hecho, que la empresa SICA nos pidió permiso a Plitec para poder llevar esto a una exposición allá a Suiza y los suizos estaban fascinados porque se convirtió la iglesia colonial de Nicoya en la primera iglesia en toda América, en la primera iglesia colonial reforzada con fibras de carbono. Entonces los suizos nos mandaban saludos y nos felicitaban diciendo, ese trabajo fue espectacular. Ver donde la fibra de carbono venía anclada desde los cimientos, iba adherida a la pared y se anclaba arriba con un corbatín que se hace con un cordón de fibra de carbono, eso fue magnífico, ¿verdad? O sea, se garantizó por todo lado la adherencia y fue tropicalizar estos sistemas tan novedosos a lo que hay en nuestro país. Imagínense a lo que hemos aportado nosotros a la ingeniería mundial, ¿verdad? O sea, eso nos llena de muchísimo orgullo, ¿verdad? Y ha sido muy exitoso. Bueno, ese es el proceso que se hizo, luego se repelló por encima. Sí. Eso se hizo un repello en mortero de hidráulico, ya no era adobe, no iban a restaurar con adobe. Sobre la ¿Sí? fibra de carbono, el epóxico todavía está fresco, nosotros hacemos un riego de arena sílica para que se forme un perfil de rugosidad. Y sobre ese perfil de rugosidad, cayeron con el adobe. Cayeron con el adobe. Sí. Bueno, está muy interesante. Debieron haber derogado la ley que pasaron de pena de muerte por haber construido con adobe, ¿verdad? Eso, Sí. esa ley yo no creo que no la hayan derogado, ¿verdad? Sí. Entonces tengan que tener cuidado si no los agarran con eso. Sí, habría sido muy lindo. Ley de 1910, creo fue, Ajá. ¿verdad? Entonces, bueno, muy interesante haber restaurado así y que se mantenga esta iglesia con repellos de adobe. Está muy, muy, muy bueno lo que hicieron. Eso sí, tienen que tener cuidado si alguien no los va a denunciar y vamos a tener problemas, ¿verdad? Esperemos que no. Ese fue todo el proceso técnico. En cuanto a ¿cómo fue? Ustedes tuvieron que tomar la decisión de dar un precio alzado por este proyecto. Estamos hablando de proyectos, entonces a veces pues la parte del precio el costo tiene mucha importancia. Claro. Ustedes le ofrecieron a Constructora América. Esto cuesta, Sí. sin tomar en cuenta algunos imprevistos, o cómo Claro. fue el asunto. Sí, para todo el proceso de licitación que hubo varias empresas que nos llamaron, que participaron, pero desde antes tuvimos muy buena comunicación con América Ingeniería y ellos por esa razón nos llevaron primero a conocer las condiciones y todo lo que nos podíamos encontrar, y hicimos una cotización antes de todo. Y claro, ya después, con todos los imprevistos que hubo, todos tuvimos que cobrarlos, ¿verdad? Porque, claro, sí hubo atrasos significativos. Bueno, atrasos, imagínate, imprevistos, encontrar osamentas de entierros de cientos de años, Claro. Cosas de ese tipo, es tremendo. Sí, eran atrasos justificados. Sí, lo que pasa es que también para una institución pública, como era el Ministerio de Cultura o era Patrimonio, no sé cuál de los dos, o ambos, ambos. manejar un tema de estos con imprevistos de esa índole no es fácil, Sí. ¿verdad? Entonces yo no sé si tuvieron un mayor problema con eso o fue relativamente ágil. En realidad, esa parte, pues, no la conocemos muy bien porque América Ingeniería fue quien llevó esto con Conservación y Patrimonio, pero sí nosotros tuvimos muy buena comunicación con América y trabajamos juntos. En realidad a nosotros siempre nos ha ganado la pasión y por supuesto que todos llevamos con cuidado los proyectos para no perder,
pero un proyecto de estos ve más allá del tema monetario, ¿verdad? Entonces, las dos empresas pensamos de la misma manera y al final Bueno, salimos podemos muy decir bien. que Aplitec, en este caso, lo primero era el trabajo en sí y luego era sacarle la ganancia. Supongo que Claro, salieron bien en sí, aquel momento. sí, 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 en realidad sí. Y salimos muy contentos al punto que todos los 25 de julio siempre hacemos algo para decir, nosotros participamos en esto. Bueno, Sí, imagínate que hoy fue una coincidencia que estuvieran en este una coincidencia programa muy bonita. y entonces estamos celebrando tanto la anexión de Guanacaste, que tanto bien le ha hecho a Costa Rica, como un todo, Ujú. y esta reestructuración que se hizo hace unos años y que estamos rememorando en este momento, que ha sido muy interesante. Tenemos un saludo ahí para Sandra Barbosa, que nos está mandando un saludo, y otras personas que nos están viendo ahí en el Facebook Live, y también por radio, desde luego por radio. Eh, Otros proyectos que se hayan hecho eh, por parte de Aplitec, ustedes, y que hayan sido un reto, eh, Sí. ¿qué tienen por ahí? Bueno, podemos mencionar varios de todo, desde edificios de patrimonio, no tan antiguos como la Caja Costarricense de Seguro Social, pero antes de que nos gane el tiempo, voy a mencionar el de la isla San Lucas. Ah, Sí, en la isla de San sí, Lucas. Ujú. fue otro gran reto y que también fue América Ingeniería a quien se le asignó este trabajo y América nos volvió a contratar a nosotros. Y fue por las condiciones que había en las antiguas celdas, donde era todo un reto entrar a la isla, porque no es lo mismo uno ir un día de excursión, un ratito, ¿verdad? En donde va preparado y usted lleva su agüita y su sándwich, ¿verdad? Que ir a trabajar y hacer toda la logística para desplazar todos los materiales en una lancha, ¿verdad? Entonces, esto fue muy interesante porque dejar a la gente durmiendo ahí, eso fue todo un reto. Viera que Juan Carlos y yo vacilábamos con eso, porque él y yo nunca nos quedamos a dormir. Pero los muchachos de nosotros, a los cuales les agradecemos demasiado toda esta labor y sin ellos nosotros no hubiéramos podido hacer todo esto. Les encanta esto, ¿verdad? Entonces, Así. armamos a algunos de ellos como si fueran, A los más valientes. sí, Ajá. porque iban todos contentos y todos valientes, claro, se quedaban a dormir en unas tenditas de campaña, pero luego ellos nos contaban que los zancudos que uno se No encuentra en la fregues. playa, son diferentes, ahí son unos zancudotes gigantes. Entonces tenía que dormir con mosquiteros, ¿verdad? Imagínense, Sí. cosas tan simples como eso. O como tan simples que en esas condiciones de humedad y de temperaturas tan altas, a uno de vez en cuando se le acaba el agua y usted dice, qué rico un refresquito, ¿verdad? Sí, no hay forma. Pero si usted está en una isla, Sí, estás en una isla. sí, 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 sí. Eso fueron cosas muy Sí, sí, eso interesantes de haber entrado ahí a trabajar. Sí, la parte logística de trabajar en una reestructuración en una isla no debe ser tan fácil como aquí No. nomás, ¿verdad? No, Y algo muy importante, al ser la fibra de carbono un material sintético, nos da muchas ventajas porque no se corroe. Entonces, en ambientes marinos Claro. es idóneo trabajar con fibra de sí. carbono y no trabajar con acero. De hecho, una de las cosas que se encontraron ahí muy dañadas fue el hierro por el ambiente marino. Está muy, muy dañado en las celdas. El acero estructural, por así En decir, realidad dentro del concreto estaba corroído. estaba muy corroído. Sí. Sí, que en realidad no era acero como el de ahora, sino que era hierro. Era hierro ¿Qué colado. año más o menos se hicieron esas obras? Bueno, supongo. 1818 me parece, Interesante. porque fue de 1818 a 1991 que estuvo en operación la antigua prisión. Hasta el 91. Sí. Jamás me imaginé que hubiera sido tan reciente. Bueno, para mí me parece reciente. Sí, sí, Lo no, que para mí pasa también. es que uno cree que el 91 fue hace poco, pero ya puede ver Sí. que no. Sí, ¿verdad? pero bueno, tal vez como para adelantarnos un poquito, una de las obras icónicas para nosotros fue el reforzamiento del edificio Laureano Echandi de Caja Costarricense de Seguro Social, porque ya estaba desactualizado. Es una obra patrimonial por la zona donde está ubicado Sí. y
no se podía cambiar la configuración arquitectónica del edificio Laureano Echandi. Entonces se reforzó muros, vigas, de todos los niveles de este edificio. Eso fue con Edificar, si no me Eso equivoco. fue con Edificar, correcto. Muy bien. De hecho, que en este proyecto nosotros nos colaboró el ingeniero Orlando Hey, un gran profesional, una persona que tiene mucho conocimiento ya en este tema, ¿verdad? Entonces, la parte estructural nos la apoyó y fue todo un éxito en conjunto con Edificar haber hecho el reforzamiento de este edificio. Bueno, todo indica que estas fibras de carbono vinieron para quedarse. Y qué bueno que incluso no es algo como empírico, embárrele y póngale carbono, sino que es posible hacer cálculo estructural, diseño estructural que respalde lo que uno tiene que hacer. Y entonces están los profesionales que se están dedicando ya tanto al diseño como para la construcción, así como la empresa Aplitec en este momento, para quien necesite reforzar o conservar alguna estructura, alguna edificación que esté pensando que tiene problemas, pues hasta una tapia, me imagino yo. Hay un montón de tapias en diferentes casas que uno las empuja y se mueven solas, ¿verdad? Y cosas de este tipo. Recientemente, con el terremoto que lamentablemente ocurrió en Venezuela, ha despertado acá muchas inquietudes en muchas personas y se ha hecho de uso doméstico, porque nos están llamando ahorita de una casa que la señora quería ampliar la sala y se le ocurrió quitar la pared, pero resulta que la señora no sabía que esa viga que estaba debajo de esa pared se debilitó al quitarle esa pared. Entonces de repente vieron una fisura, nos llaman como especialistas y ya nosotros llegamos, revisamos y le proponemos un reforzamiento con fibra de carbono que se lo podemos hacer en mediodía, en 3 horas. Quiero tal vez como hablar de esto porque sí es muy importante despertar como la conciencia de nosotros en asegurar ciertas zonas de nuestras casas, ¿verdad? Porque ahorita no puede pasar nada, pero ¿qué pasa cuando llega un sismo? Recientemente podemos ver las imágenes de lo que ocurrió en Venezuela. Muchas de las edificaciones no estaban preparadas para un sismo, ¿verdad? Así es. Tenemos que estar preparados en Costa Rica y nos ponemos completamente a la orden para colaborarles con el diseño y de ahí en adelante poder asegurar ciertas zonas de nuestras casas, ¿verdad? Para vivir, que nuestra familia, que nuestros hijos, que nuestros seres queridos estén seguros en sus casas. Muy bien, bueno, yo les agradezco mucho a ustedes, la empresa Aplitec, Ricardo y Juan Carlos Barbosa, por haber venido el día de hoy. El tiempo nos ganó ya. Y para todos los demás, bueno, primero, muchas gracias por haber venido. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Y bueno, nos veremos de hoy en 8 con otro proyecto. Muchas gracias. Concluye Proyectos con Max Umaña. Te esperamos el próximo sábado a las 12 mediodía para seguir compartiendo experiencias que te inspiren y conecten con el mundo de la gestión de proyectos. Solo aquí por CRC 89.1 Radio. Informate y opina al 8666.